Uno de los problemas que pueden enfrentar los líderes intermedios en cualquier organización es la falta de autoridad, ya sea porque acaban de aterrizar o porque llevan tiempo y no consiguen transmitir lo que querrían, ni que se les valore o se les respete como merecen. También quizá algunas acciones, algunas decisiones o algunas palabras puedan hacer que en un determinado momento perdamos esta imagen de autoridad. En este vídeo quiero darte una explicación sencilla de lo que es la autoridad y cómo crearla, y diferenciarla también de conceptos que a veces entrelazamos como pueden ser el respeto o el prestigio y que explicaré en otros vídeos. Soy Jesús Soler. He sido militar los últimos 15 años y actualmente ayudo a líderes de todos los sectores a gestionar mejor sus equipos. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora porque viene bastante contenido las próximas semanas. Y ahora sin más, arrancamos. Y para arrancar te quiero compartir mi propia definición de autoridad, que es sencilla y aquí te la dejo. La autoridad para mí sería esa percepción de capacidad o poder para desempeñar un puesto o unas funciones y guiar a otros hacia los objetivos. Y hay varios puntos que me gustaría que te quedaras en esta definición. Y el primero es que es una imagen transmitida, es decir, es una percepción que se tiene de nosotros desde el exterior. Y otro aspecto importante es que no puede ser coercitiva, es decir, no podemos imponerla. Deben ser los demás los que quieran seguirnos. Y aquí te dejo una frase de Quevedo del mundo militar que es muy potente, que es la siguiente: más quiere llevar el soldado los ojos en las espaldas de su capitán que tener los ojos de su capitán a sus espaldas. Y en este momento del vídeo quiero aunar tradición y modernidad y compartirte tres conceptos diferentes. Uno de ellos es bastante antiguo, viene del mundo romano, otro del mundo griego y por último meternos en esa parte más moderna y hablar de psicología y cómo demuestra la psicología este concepto de autoridad. El primer concepto romano del que te quiero hablar es el antiguo potestas contra autoritas. Ya los romanos en aquella época definieron que no era lo mismo ocupar un puesto, digamos tener esa autoridad formal que sería el potestas, ocupar ese puesto, que la autoridad percibida o generada. Yo siempre digo, para simplificarlo, puesto de autoridad, pero realmente sería poder legal, es decir, poder otorgado por ocupar una posición dentro de la estructura jerárquica de la sociedad, contra una autoridad ganada, generada por la propia persona. Es decir, no es lo mismo ocupar un puesto dentro de una organización que te respeten por ello y que seas competente para desempeñar tus cometidos y por tanto que generes respeto, prestigio, etc. Por tanto, la autoridad no sería lo mismo que ocupar ese puesto, y este es uno de los mayores errores que cometen los jefes hoy en día: confundir ocupar un puesto, tener el poder legal, con ejercer una autoridad real y un liderazgo eficaz. Otro concepto del que te quiero hablar es de un concepto que transmitía Aristóteles en su obra Retórica, y en el que hablaba que cualquier comunicador, en este caso hablando de la oratoria, para conectar con una audiencia y generar autoridad frente a esa audiencia, debía transmitir tres conceptos. Y quiero aprovecharlos porque son totalmente aplicables al concepto de autoridad que tenemos en el liderazgo y por eso quiero compartirlo aquí. Estos tres conceptos que defendía Aristóteles serían el ethos, el pathos y el logos, es decir, el carácter formal, la emoción y la razón. Si conseguimos conquistar esto en cualquier audiencia, y en este caso en cualquier equipo de trabajo, en cualquier grupo de personas, seremos capaces de tener autoridad frente a ellos. El primer concepto, el ethos, sería el carácter formal, es decir, básicamente transmitir credibilidad. Si somos capaces de transmitir o las personas perciben de nosotros integridad, coherencia y valores claros, nuestra autoridad va a dispararse frente a ellas. El segundo concepto sería el pathos, es decir, la emoción. Esto se haría básicamente conectando con la emoción de las personas, es decir, moviéndolos, agitándolos emocionalmente e implicándolos en nuestros cometidos y objetivos. No desde un punto de vista únicamente racional, sino agitándolos emocionalmente para arrastrarlos hacia esos objetivos que serían comunes. El tercer concepto sería el logos, es decir, convencer a los demás a través de la razón. Para ello podríamos, por ejemplo, favorecer el pensamiento lógico, la razón de por qué damos las órdenes y por qué decidimos así, que entiendan nuestra forma de pensar y nuestra toma de decisiones, implicarlos también con los objetivos, pero ya desde un punto de vista racional, de explicar las razones de por qué hacemos determinadas cosas o tomamos determinadas decisiones. Esto sería lo que favorecería que esas personas nos vieran como una autoridad desde el punto de vista racional. Si conseguimos aunar estos tres conceptos y conectar con las personas, tanto emocionalmente como racionalmente, y además nos ven personas íntegras, que somos capaces de actuar conforme a valores, esto va a reforzar mucho nuestra imagen de autoridad. Nos metemos en el mundo moderno y en la psicología moderna y quiero compartirte tres leyes que debes conocer si quieres generar autoridad. La primera de ellas es la ley de competencia percibida, y esta ley lo que dice básicamente es que las personas atribuyen autoridad a quienes demuestran ser competentes en resolver problemas importantes o complejos. Es decir, si tienes una buena capacidad de resolución y de desempeño en tu entorno personal y profesional, vas a dar una imagen que los demás van a transformar en esa percepción de autoridad. El segundo concepto
concepto es el principio de aprobación social. Este concepto de Robert Cialdini, que de su libro Influencia, habla básicamente de que las personas respetan a los que otras personas respetan o admiran. Es decir, cuanta mayor aprobación nos ganemos en nuestro entorno personal y profesional, más gente nos va a ver con buenos ojos. Esto, como ves, puede ser exponencial. Cuanta más gente vayamos conquistando sus mentes y sus corazones, podremos generar un efecto exponencial de sesgo de autoridad hacia nosotros. Y la última ley psicológica que te comparto aquí es la jerarquía inconsciente de dominio. Todos tenemos una percepción de autoridad inconsciente, y es que hay personas que transmiten determinadas señales de liderazgo de forma instintiva o inconsciente, como puede ser el tono de voz, la postura, la seguridad en las decisiones, el mirar a los ojos. Todo este tipo de lenguaje no verbal nos predispone para seguir esas señales inconscientes y que nos transmitan seguridad, control y dotes de mando y de liderazgo. Por eso pueden provocar respuestas automáticas de respeto y seguimiento. Esto, como puedes observar, no son solo innatas. Hay algunas que pueden ser innatas o una persona que las tenga más desarrolladas por su evolución, su genética y por su educación, por supuesto cuando era pequeño y lo que ha observado. Pero, como puedes ver, todo esto se puede trabajar para transmitir esa imagen que queremos transmitir. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que vayas a jsolerm.es y te suscribas a mi lista de correo. Ahí recibirás semanalmente contenidos, ideas que se leen en menos de 2 minutos sobre mentalidad para liderar mejor en la vida personal y en la vida profesional. Te animo a suscribirte porque vas a recibir muchísimo más contenido y vas a estar al día de todo lo que hago. Sin más, te dejo con el vídeo. Y antes de continuar, quiero diferenciarte rápidamente lo que es el concepto de autoridad del respeto y el prestigio. Para mí, la autoridad, ya te he dicho, que es esa imagen transmitida a los demás y percibida por los demás de que somos competentes para llevarlos hacia un objetivo y de solucionar los problemas que se vayan a presentar por el camino. El respeto, por el contrario, sería un valor, es decir, una forma de actuar. Esa forma en la que nos comportamos con todas las personas de una forma respetuosa. Es un valor que nosotros aplicamos en nuestro día a día. Y por el contrario, el prestigio, para mí, se genera cuando obtenemos determinados resultados. Es decir, sería la consecuencia de tener buenos resultados en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Entonces es cuando se generaría el prestigio. Aquí te diferencio estos 3 conceptos y, por supuesto, el respeto y el prestigio los trataré en futuros vídeos. Y en un momento te hablaré de cómo generar esta autoridad en cualquier entorno social, personal o profesional en el que te muevas. Pero antes, déjame explicarte rápidamente por qué el liderazgo autoritario no funciona a medio y largo plazo. Puede darnos un buen resultado en una situación concreta, pero el liderazgo autoritario no va a funcionar en generar autoridad a medio y largo plazo. Y te voy a explicar aquí por qué desde el punto de vista de la psicología. Y el hecho de que el liderazgo autoritario no funciona a medio plazo solo se entiende porque provocamos en la persona un fenómeno psicológico que se llama reactancia. Este se provoca cuando nosotros coartamos la libertad o la autonomía de una persona que ya disfrutaba de ella. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene mucha autonomía en el trabajo y nosotros llegamos, pues está acostumbrada a no tener jefe durante mucho tiempo, y nosotros llegamos y le coartamos esa libertad o esa autonomía, eso va a provocar en ella una reactancia, una reacción psicológica que la pone a la defensiva y que va a provocar que actúe en contra de esa restricción de la libertad. ¿Esto por qué sucede? Porque no lo está haciendo voluntariamente, sino que se lo estamos imponiendo. Hay obligación y como no hay voluntad o libertad de la persona, se produce este efecto psicológico llamado reactancia. ¿Qué más sucede cuando nosotros imponemos el autoritarismo o las órdenes desde ese autoritarismo? Pues básicamente que vamos a poner en contra 2 de los elementos fundamentales de los que Aristóteles nos decía que eran imprescindibles para la autoridad, que es la razón y la emoción. Es decir, vamos a provocar en la persona esa reactancia, como hemos dicho, psicológica, y por tanto, si no lo convencemos con la razón, sino que le obligamos, a pesar de que no esté convencido de hacerlo por convencimiento, vamos a activar, o ponernos en contra tanto su emoción, que se va a poner a la defensiva, esa reacción instintiva de defensa, como la razón. Por tanto, 2 de los mecanismos más importantes, según Daniel Kahneman, para nuestra toma de decisiones. Nosotros tomamos decisiones, los seres humanos, básicamente con 2 mecanismos. Uno emocional, un instintivo para sobrevivir, y un segundo mecanismo que entra más tarde, que es el racional. Por tanto, estamos poniéndonos en contra, la decisión de esa persona de seguirnos por convencimiento. Por eso, el autoritarismo no funciona. Además, se producen 2 consecuencias más, y es que cuando ya no nos respetan por nuestra competencia, sino por la imposición de la fuerza, eso va a generar descontento en las personas, por estas razones que te estoy dando, tanto desde el punto de vista de la filosofía como de la psicología. Cuando se produce ese descontento, disminuye el concepto que hemos hablado antes, la ley psicológica de la aprobación social. Es decir, cuanta más gente está descontenta con nosotros, menos aprobación social tenemos y por tanto nuestra imagen de autoridad se va deteriorando. Esto provoca a su vez que vayamos perdiendo poder. Y ese poder, que al final no deja de ser la autoridad, que vamos perdiendo, también
hace que disminuya la jerarquía inconsciente de dominio. Por tanto, todo este autoritarismo lo único que provoca es que se nos ponga en contra la persona tanto por la razón como por la emoción, y también que estas leyes psicológicas que provocan la autoridad de forma natural nos las pongamos en contra, ¿vale? Esta es la razón de por qué el autoritarismo a medio y largo plazo no funciona. Bien, y déjame compartirte rápidamente 8 claves para que tú puedas generar esa autoridad en tu entorno personal y también en tu entorno profesional. La primera de ellas es la importancia de la imagen y de la primera impresión. A nivel social se nos vende, en esta sociedad buenista en la que nos criamos en Occidente, que la imagen no es importante y que no pasa nada por dar una mala impresión o el aspecto físico que tengamos. Déjame decirte que hay muchos aspectos inconscientes que, por mucho que nieguen que son importantes, lo son. Lo hemos demostrado con esas leyes psicológicas que ya hemos explicado. En definitiva, hay muchos aspectos inconscientes que nos van a hacer que la gente quiera seguirnos o no, o que se sientan atraídos o no hacia nosotros. Y no digo únicamente aspectos físicos, también nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestro olor corporal, si tenemos un mal olor, si tenemos poca higiene. Todo este tipo de aspectos pueden hacer que la gente, que sea agradable acercarse a nosotros o que sea muy desagradable. Por eso, no importa el estilo que tengas, pero siempre que te cuides físicamente, te cuides mentalmente y también que tengas unas medidas mínimas de higiene. Pero no te dejes convencer por esa falsa protección que nos hacen en estos estados buenistas en los que se nos asegura que no importa esa imagen que transmitimos a los demás, ¿vale? Sí importa y sí estás transmitiendo simplemente con plantarte delante de una persona. La segunda clave es: recuerda lo que vales. Vivimos tan en piloto automático que muchas veces no nos detenemos a pausar un momento y darle una vuelta a cuáles son nuestros valores, si estamos actuando acorde a ellos. ¿Cuál es ese termómetro de logros? Muchas veces tenemos el termómetro de logros muy alto. Yo te animo a bajarlo al mínimo y hacer una lista de todos esos logros que sí has conseguido en tu vida. Nos obcecamos tanto en conseguir metas, en esa motivación por el logro, que nos olvidamos de todo aquello que ya hemos conseguido y olvidamos valorar todos esos aspectos que sí hemos conseguido y todo lo que sí somos. Así que reconecta un poco con esos valores, con esa actuación conforme a valores y también con esos éxitos que sí que has tenido y con esa seguridad que te proporcionan. También, una vez hayas reconectado con todos esos aspectos que son positivos en ti, recuerda ponerlo siempre a disposición de los demás. Y Epicteto tiene una frase que te quiero compartir y es la siguiente: nadie puede decirte quién eres, solo tú tienes ese poder. La siguiente clave que te quiero compartir es: pon el foco en convertirte en la versión que los demás seguirían y no en ejercer el poder. Muchas veces tenemos el foco puesto en cómo puedo hacer que los demás me sigan y me obedezcan, cuando en realidad debemos cambiar el foco y mirarnos a nosotros mismos y centrarnos en cómo puedo convertirme en la versión a la que los demás querrían seguir. Solo este simple cambio de foco puede hacernos generar mucha más autoridad. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en acciones concretas que podemos hacer nosotros. Yo te dejo aquí unas cuantas. Es importante que te formes o leas todos los días. Es decir, que todos los días aprendas algo nuevo. Es muy importante que crezcamos antes de intentar liderar a los demás. También que creemos un criterio propio, que seamos cada día más virtuosos, que actuemos conforme a valores mucho más cada día, y también que trabajemos esa paciencia que tenemos también día a día. Por supuesto que desarrollemos ese pensamiento crítico, como hemos dicho, que nos informemos de fuentes fiables, de distintas ideologías, que creemos nuestro propio criterio de las cosas. También que ganemos autoestima y seguridad. Primero debemos ser para luego parecer. Al final, si somos una determinada versión de nosotros, nos va a ser sencillo transmitir determinadas cosas como seguridad, autoestima, fortaleza, etc. Si no lo somos y solo queremos impostarlo y transmitirlo, al final se nos va a quitar la careta y eso va a retroalimentar nuestra baja autoestima. Así que primero céntrate en ser y luego en parecer. También debemos calmar nuestras reacciones emocionales en el día a día y cuando estamos en el entorno profesional, por ejemplo, o en el entorno personal también, relajarnos, ser capaces de relajar la tensión y actuar conforme somos. Da igual que estemos con nuestro jefe, con una persona con mucha autoridad. Debemos ser capaces de relajarnos y comportarnos de una forma natural, tal y como somos. Y el aspecto de relajarnos no quiero decir que nos tengamos que tirar en el sofá de cualquier manera o en la silla del trabajo, ¿vale? Me refiero a que nos relajemos a la falta de tensión, más que a la relajación. Y esto nos va a hacer y no quita para que nos comportemos de la siguiente forma, que hablemos de forma correcta y profesional, es decir, que no perdamos las formas en el entorno profesional. El estar relajados, como te digo, desde ese punto de falta de tensión, lo único que va a hacer es que nos comportemos de forma más natural y más tranquila y pausada. Pero debemos seguir comportándonos de forma correcta y profesional. También que seamos maduros, que no reaccionemos. Hay muchas veces que cuando aterrizamos en un equipo y somos jóvenes, nos comportamos de forma emocional. Esto nos da una buena imagen, sobre todo a los veteranos, pero tampoco a todos esos miembros del equipo
que quizás son nuestros subordinados y que son más mayores que nosotros. Si nos comportamos de forma instintiva, emocional, y hacemos chistes, por ejemplo, de instituto, esto no va a transmitir buena imagen a nadie dentro de nuestra organización. Por tanto, hay que comportarse de forma madura. Y también, eso es, o sea, comportarnos de forma racional y no emocional, ¿vale? Entonces, madurez, profesionalidad y racionalidad. Bien, aunque en ocasiones nos enfrentemos a personas o a tareas que nos supongan un reto y que nos activen emocionalmente, tenemos que ser capaces de controlarlo para enfrentar el reto con las herramientas que tenemos y ya iremos desarrollando por el camino las que nos faltan, ¿vale? El no reaccionar nos va a permitir dar una buena imagen, incluso frente a esas personas que pueden ser más veteranas y que nosotros seamos jóvenes, pero si hacemos estas tres cosas, ser profesionales y correctos y educados, comportarnos de forma madura y tomar buenas decisiones y ser racionales y no emocionales, con esto vamos a conquistar cualquier mente y corazón de nuestro equipo. Antes de que continúes viendo este vídeo, quiero transmitirte una cosa importante. El 70% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos al canal. Te animo a suscribirte y ayudarme así a seguir generando contenido de calidad gratuito. Y sin más, espero que estés disfrutando del vídeo y te dejo con él. La siguiente clave que te compartiría es: hazte fuerte en un conocimiento técnico y en una fortaleza moral. Es decir, dentro, investiga un poco, hace un poco de trabajo de introspección y averigua un aspecto técnico en el que te quieres hacer fuerte, da igual que tengas el conocimiento que no, porque te puedes formar en paralelo, y desarrollarte técnicamente en ese aspecto. Y también en alguna fortaleza moral que tengas, pues si te da bien tratar con la gente, si eres empático, todas estas cosas, potencialas y utilízalas a tu favor para ganar y generar esa autoridad. Otro aspecto muy importante es que trabajes tu toma de decisiones estratégicas. Uno de los aspectos que considero que permiten a las personas generar autoridad en sus equipos es la toma de decisiones estratégica. Es decir, que cuando tú tomas una decisión, aunque las personas no lo estén viendo a medio y largo plazo, esa decisión da un muy buen resultado. Aunque tú no justifiques la orden o la decisión que tomas, si ellos ven que a medio plazo y a largo plazo tus decisiones dan buenos resultados a la mayoría del equipo, van a confiar mucho en tu criterio y esto va a generar muchísima autoridad. La siguiente clave es céntrate en el medio y largo plazo. Y quiero compartirte una anécdota de Margarita Álvarez, que contaba que había ido al Dakar con un equipo y habían tenido un accidente de tráfico por su culpa, o que ella se sentía culpable de ese accidente de tráfico, aunque supongo que no sería la única, ¿no? O se hacía responsable, digamos, de ese accidente. Y ella perdió el respeto del equipo y le costó mucho volver a recuperarlo, pero a base de trabajo e insistencia y centrándose, como te digo, en el medio y largo plazo, y con buenas decisiones, con un buen comportamiento y recuperando poco a poco ese amor de las personas, fue capaz de recuperarlo al medio plazo, ¿no? Y terminaron la carrera en condiciones. Entonces, quiero compartirte esta idea de que te centres en el medio y largo plazo, porque aunque ahora mismo hayas cometido un acto que haya hecho que las personas te pierdan un poco el respeto o hayas perdido autoridad frente a ellos, piensa que se puede recuperar si te centras en el medio y largo plazo. Incluso, aunque tengas haters dentro de la organización, siempre lo digo, si trabajas a medio y largo plazo, esos haters no van a tener fuerza frente a todo el abanico de personas que van a opinar bien de ti, y eso se diluirá en el futuro. La siguiente clave sería que tu intención siempre sea noble y busca siempre generar resultados en otros. Si tienes una sana ambición por conseguir objetivos y resultados, si no hay narcisismo y egoísmo en tus acciones, esa intención siempre se va a percibir, sobre todo por las personas más veteranas. Así que siempre ten una noble intención detrás de tus acciones y tus decisiones. Y si te centras en conseguir resultados en otras personas, también ese vuelque de nuestra propia personalidad, de tus conocimientos, de tu intelecto para aportar a los demás, también se va a percibir muy bien desde fuera. Y la última clave de hoy: hazte bueno en lo técnico y en lo humano. No basta con que seamos buenos a nivel profesional, que debemos seguir trabajando de forma permanente y haciéndonos cada vez unos profesionales más preparados técnicamente y más capacitados para ejercer nuestro puesto, sino que también dediquemos cierto tiempo a formarnos en la parte humana, es decir, a aprender desarrollo personal, a aprender filosofía, psicología, neurociencia, comunicación, todos esos aspectos que potencian también nuestras habilidades blandas, nuestras capacidades humanas, ¿no? Entonces, es mucho mejor que nos centremos en tener un equilibrio entre la parte técnica y la humana que en ser muy bueno en cualquiera de los dos aspectos. Habrás conocido jefes que son muy buenos en lo técnico, pero tienen muy poco trato humano, y lo contrario, gente muy buena en lo humano, que es muy buena persona, pero que en lo técnico no es competente. Te animo a trabajar para tener un mínimo equilibrio entre las dos. Simplemente siendo equilibrado entre estas dos patas vas a generar mucha autoridad en tu equipo o en las personas que te rodean. Y recuerda siempre que algo que no consigues es un conocimiento que no tienes o no estás aplicando.
Hasta aquí el contenido de hoy. Como siempre, si este contenido te gusta, te animo a dejarme un like, a compartirlo con esas personas a las que creas que les puede venir bien y a suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. También quiero decirte que te dejo aquí en las notas del programa el acceso a mi curso Autoridad Automática, en el que te explico y te llevo de la mano paso a paso para generar autoridad en tu equipo de trabajo. No importa el sector, porque es un itinerario que sirve para cualquier sector y que he utilizado cientos de veces yo mismo y con mis clientes. Así que te animo a meterte porque de verdad es una inversión absurda para lo que te vas a llevar. Es un itinerario completo para generar autoridad basado en tus fortalezas en tu equipo de trabajo. Te lo dejo en las notas del programa. Sin más, te animo a ir a jsolerm.es y apuntarte ahí para recibir todas las semanas contenido adicional. En este canal no siempre puedo ser lo constante que me gustaría, por tiempo, básicamente. Así que si te suscribes en jsolerm.es, ahí sí que sí, todas las semanas recibes contenido de valor, en vídeo, texto, audio y de cualquier forma. Muy bien, compañero, compañera, hasta el próximo vídeo, nos vemos y hasta pronto. Hasta luego.